Amén, amén. Bueno, aquí se está bien, ¿eh? No os quejaréis. Esta noche habéis dormido todos muy bien, creo, ¿no? Un fresquito abundante. Bueno, hermanos, pues vamos a seguir como ya ha dicho Miguel, con la epístola de Pedro, que es una pena que tenemos que ir tan rápido porque la mitad de las cosas que hay en la epístola se van quedando ahí colgadas. Espero que en agosto, que habrá predicaciones libres, espero volver sobre la epístola porque lamentablemente se quedan muchas cosas pendientes. Es decir, hoy tenemos el pasaje que va, el capítulo 3, del versículo 13 al final. Y en este pasaje hay aparentemente tres temas que se cuelan ahí, dos de ellos se cuelan y uno no sabe por qué en una primera lectura. Está hablando de la persecución y después el apóstol menciona cuestiones de otro tipo que parece que no tienen nada que ver con lo que dice el tema. Pero vamos a ver esta mañana precisamente que no es así. El primer tema de los tres ocupan el versículo 13 al 18, que lo vamos a leer. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que parezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Vamos a dejarlo aquí, la lectura, en primer lugar. Una pregunta con que arranca el pasaje. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Una pregunta que inicia el párrafo deja clara una realidad muy importante. Y es que es el hecho de que si Dios quiere, y como leímos también en el primer capítulo de esta epístola, porque es necesario, si Dios quiere, porque es necesario, los cristianos pueden llegar a padecer en este mundo por el simple hecho de ser cristianos y por vivir como tales. Sin más. Los destinatarios directos de la carta lo estaban experimentando. Por eso, en este pasaje, como respuesta a esa pregunta que acabamos de leer, el apóstol nos va a hacer entender por qué sucede una cosa tan poco natural. No hacéis daño, no hacéis nada, ningún mal, pero sin embargo vais a padecer, si es necesario. La pregunta queda expuesta, que pide una respuesta obvia. ¿Quién os puede hacer daño si hacéis el bien? Y la respuesta se sobreentiende: nadie. Nadie os puede hacer daño. Ahora, ¿por qué es nadie?
por todo lo que se ha venido diciendo, el que vimos el domingo pasado y domingos anteriores, y que ha quedado resumido el domingo pasado en el versículo anterior que dice: porque los ojos del Señor, o sea, nadie os va a hacer daño porque los ojos del Señor, en el versículo 12, están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Así que, ¿quién es el que os podrá hacer daño si hacéis el bien? Nadie, porque los ojos de Dios están atentos a todo lo que os pase, y sus oídos están dispuestos para oír vuestras oraciones, y el Señor no es cualquiera. El pueblo cristiano está bajo la protección de Dios. ¿Por qué? Pues porque no es un pueblo cualquiera, sino el pueblo que ha sido adquirido, redimido y santificado a precio de sangre. La sangre inocente del Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, nuestro Salvador. También es un pueblo que está llamado a vivir en el poder del Espíritu, que es lo que vimos también el domingo pasado, a no hablar mentira, a apartarse del mal, a buscar la paz y la santidad. Es un pueblo especial, con un llamamiento especial, con un propósito especial y único, con un objetivo. No es cualquier pueblo. A este pueblo Dios protege de todo enemigo y guarda. Y si leemos tantos pasajes como hay en la Biblia, tantas promesas acerca del cuidado que Dios tiene de su pueblo, pues nos quedaríamos atónitos. Y ahí tenemos ese pasaje tan conocido de Corintios: no os dejará ser probados más de lo que podéis soportar. Y muchas cosas más que podemos ver en otros pasajes. Ahora, entramos entonces en el tema. Esa es una realidad, lo que acabamos de decir. Ahora bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Esta es una frase contundente. No es una desgracia, es una bienaventuranza. El Señor Jesús, que dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados aquellos que sufren persecución por causa de la justicia. Bien. Bienaventurados sois. Pues bien, para afrontar esta situación, pues son situaciones incomprensibles en un primer momento. ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué tenemos que aguantar? ¿Por qué? Para afrontar esta situación, el apóstol da unas instrucciones, porque es un momento muy importante de la vida. No es cualquier momento, y no es todo el tiempo, sino que son ocasiones específicas. Pues bien, para afrontar esas situaciones específicas, el apóstol da instrucciones. Puesto que el Señor cuida de vosotros, puesto que a pesar de la persecución que sufrís o que padecéis en un momento dado por ser justos, ¿os encontráis como os encontráis? Sufriendo. A pesar de eso, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, porque el Señor tiene cuidado de vosotros y no os dejará ser probados más de aquello de lo que podéis soportar. Porque
juntamente con la salvación el Señor os dará todas las cosas. Y tantos otros versículos más que hay en la palabra de Dios que nos hablan del cuidado que el Señor tiene con nosotros. No os amedrentéis, no tengáis miedo. El apóstol, escribiendo a los filipenses, también les recuerda lo mismo. No os preocupéis porque os persigan, no tengáis temor. Estad tranquilos. Al contrario, dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Esto qué quiere decir? Que lejos de sentir temor, nos afiancemos en nuestro propósito de seguir honrando a Dios y obedecerle en todo. Santificar a Dios en nuestra vida, con nuestra conducta. No solamente no nos vamos a amedrentar, sino que vamos a ir más allá. Nos vamos a reafirmar. Porque estamos, como veremos después, en un momento muy importante de nuestra vida. En un momento trascendental de nuestra vida. Y sigue dando consejos. Y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No solamente no hay que tener miedo, sino que hay que honrar al Señor, seguir siendo fieles y estar preparados, y esto es una responsabilidad que cae sobre nosotros muy grande. No se está preparado en un segundo. Uno llega a estar preparado porque se ha preparado. Pues eso lleva implícito que en nuestra vida estamos normalmente preparándonos para estos momentos. Así que no tengáis miedo, santificad al Señor y estad siempre preparados para presentar defensa de aquello que estéis haciendo, defensa de la forma que tenéis de comportaros, de cómo vivís, de cómo enfrentáis la vida, de cómo enfrentáis los problemas, etcétera, etcétera. Tenemos una fe y una esperanza que nos mueve. Y esta fe y esta esperanza que nos mueve, hemos de explicarla con mansedumbre y reverencia. Lo que viene a decir humildad y temor de Dios. Mansedumbre de cara frente a Dios y reverencia ante Dios. No es ante los hombres, es ante Dios. Porque estamos santificándole, estamos honrando su nombre. Así que exponerlo todo con mansedumbre y reverencia, en humildad y temor de Dios, no con una actitud agresiva o chulesca, o ofendiendo al otro, ofensiva, o soberbia, o de autosuficiencia, de menosprecio, no, sino con humildad, en santidad, en el temor de Dios. Dice más, tened buena conciencia, es decir, la confianza de haber actuado de acuerdo con el carácter y voluntad de Dios. No nos remuerde nada la conciencia, ni lo que estamos haciendo, ni lo que te estoy diciendo, ni cómo te lo estoy diciendo. Tranquilo, sabiendo lo que estoy haciendo. Para que los que murmuran de vosotros sean avergonzados cuando calumnian vuestra buena conducta. Esa es una vergüenza que sentirán bien en ese mismo momento, o si no, si el Señor así no lo dispone, será en el momento en que el Señor les llame a juicio, cuando les llame a pedir cuentas, a dar cuentas. Entonces, los que actuaron de tal manera serán avergonzados, porque fueron contra los inocentes, contra los que nada mal hacían. ¿Por qué? Porque ellos sí que iban con soberbia, ellos sí que iban con mala intención, ellos sí que iban con otras intenciones.
Cuando nosotros estamos en una situación así, hermanos, estamos inmersos en pleno testimonio ante el mundo, testimonio de lo que somos y de lo que creemos. Es un momento muy importante. Termina el apóstol esas recomendaciones diciendo: mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Padecer por hacer el mal no es sino cosechar lo que hemos sembrado. Si te pasas la vida mintiendo, tarde o temprano se va a descubrir. Si robas o cualquier otra cosa más, de las muchas que se pueden hacer, tarde o temprano, como dice la palabra, el pecado te alcanzará. Y habrá que pagarlo, y pagar por ello. Has sembrado y tendrás que recoger el fruto. Por eso es mejor que padezcáis haciendo el bien. Pues y eso es una bendición. Porque será la voluntad de Dios. Curioso, ¿eh? En un momento dado, la voluntad de Dios para nuestras vidas puede ser que suframos por hacer el bien. Esto es lo que enseña aquí este pasaje, hermanos. No es una cosa que nos estemos inventando. Pero ¿estás dispuesto a afrontar esto? ¿Estoy yo dispuesto a afrontar esto? Este es un problema que nos planteamos muchas veces en la vida. Yo no sé si os ha pasado a vosotros, pero a mí me ocurrió cuando era niño, jovencito, adolescente y niño, que eso de poner la otra mejilla no lo entendía. Qué difícil, pero ¿cómo? Es que no era capaz de comprenderlo. Pero Señor, si me lo... Y yo en mis años de niñez, que me he criado en la calle, pues yo recuerdo peleas con los niños allí en el barrio, a los 8, a los 9, a los 10, a los 11, a los 12 años, a puñetazos, a pedradas, a ver quién daba primero. Y yo leía en la Biblia, poner la otra mejilla, y no lo entendía. Pero ahora estamos hablando de eso, de poner la otra mejilla cuando te vienen a perseguir, a hacer daño, porque estás haciendo el bien, porque estás actuando en amor, estás actuando en justicia, estás defendiendo la verdad, estás actuando en verdad. No te identificas con la injusticia, no te pones del lado de los que deshonran a Dios. Cuando esto estamos haciendo, hermanos, estamos siendo colaboradores y partícipes de los sufrimientos de Cristo por este mundo. Este es un tema que en el capítulo que viene, capítulo 4, se trata más ampliamente. Aquí solamente lo introduce el apóstol. Cuando estáis siendo perseguidos por vivir justamente, estáis siendo partícipes de los padecimientos de Cristo por este mundo. Los versículos que siguen nos confirman lo que estamos diciendo. Versículos 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu.
porque también Cristo padeció. Este versículo compara y relaciona directamente el sufrimiento de los creyentes en tiempos de persecución por hacer justicia, lo está comparando con los sufrimientos de Cristo. Porque también Cristo padeció. Tú padeces porque también Cristo padeció. Otra versión dice, asimismo Cristo padeció. Puesto que tú padeces, asimismo Cristo padeció. Padecemos de igual manera y por los mismos motivos que padeció Cristo. Por hablar el bien, por caminar en justicia, por ser recto, por amar. Por igual, exactamente igual. El motivo por el que Cristo padeció y padecemos nosotros, si es necesario, es el mismo: la injusticia de la humanidad. Pero hay una notable diferencia en el padecimiento de Cristo. Aquí hemos leído, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Esa diferencia es la que hay entre su padecimiento y el nuestro. Él padeció para llevarnos a Dios. Nosotros, una vez llevados a Dios, estando en Dios, siendo de Dios, caminando con Dios, sufrimos lo mismo, el mismo desprecio, el mismo rechazo, el mismo odio que sufrió Él. Él lo hizo para llevarnos a Dios, para redimirnos del pecado. Nosotros, una vez redimidos, identificados como estamos con Cristo, viviendo en Él como vivimos, sufrimos lo mismo que Él sufrió. No sé si queda clara la idea, si nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Hermanos, que padecemos como cristianos cuando vamos por este mundo andando como Dios manda. Y cuando no das la razón a la injusticia, cuando no eres cómplice de la mentira, eres señalado. Cuando no les acompañas en la droga, cuando no te sientas con ellos para emborracharte, cuando no visitas los prostíbulos, cuando no robas en el trabajo, cuando no mientes, cuando no te identificas con el ladrón. Esto es muy importante y es muy serio, porque cuando estamos padeciendo por estas cosas, estamos sufriendo igual que Cristo sufrió. Por eso dice que somos partícipes de sus padecimientos. Y somos bienaventurados, porque tenemos el privilegio de vivir en la verdad. Vamos a seguir, porque me gustaría volver otro día sobre este tema. Ya quién sabe si el Señor nos lo permitirá. Pero vamos a seguir. Dice que Cristo fue muerto en la carne, a la verdad muerto en la carne,
pero vivificado en espíritu. Cristo padeció hasta la muerte y padeció como hombre en la carne, en calidad de sustituto del ser humano, de cada uno de nosotros. Murió realmente, pero también fue vivificado en espíritu, vuelto a la vida por el poder de Dios. En Cristo ha sido vencida la muerte. Fijaos que cómo ha relacionado el apóstol nuestro sufrimiento con los sufrimientos de Cristo. Ahora está hablando de la importancia, de la trascendencia de la muerte de Cristo. Cristo ha sido vivificado, ha revivido, ha sido vuelto a la vida, ha triunfado sobre la muerte, ha triunfado sobre el pecado. Hay una noticia ahí importantísima, un acontecimiento extraordinario. Es el acontecimiento que nos lleva a nosotros a sufrir y a testificar en el mundo. Ha habido un cambio grande. Ahora hay vida, hay perdón, el pecado ha sido vencido, hay camino de santidad, hay camino de esperanza. Es una noticia de alcance universal. Y de eso viene hablando todo el capítulo, porque tenemos entre manos, hermanos, algo de suma importancia. La justicia de Dios. Se está hablando de la obra de la salvación, de la obra de la santificación hecha en la persona de Jesús y de la necesidad de proclamarlo al mundo entero con nuestros hechos y palabras, aunque ello traiga persecución por parte de los que rechazan la justicia de Dios y quedan instalados en la mentira, en la injusticia de Dios. Pues bien, en esta proclamación de la ejecución de la justicia de Dios hecha en Cristo, hay una repercusión que no tiene que ver directamente con los seres humanos, con nosotros, la Iglesia, los creyentes, sino que tiene que ver con los ángeles caídos, los espíritus condenados y encarcelados. Seguimos leyendo. En el versículo 19, en el cual en Cristo, una vez vivificado en espíritu, en el cual en espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ha habido un gran acontecimiento de alcance eterno y universal. Ese gran conocimiento, ese gran acontecimiento, la resurrección de Jesucristo, la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, nos lleva a nosotros a vivir en el temor de Dios y a ser santificados, perdonados, restaurados en Cristo. Y por tanto lo proclamamos. Pues todo ese acontecimiento no se queda solo para los hombres, para los seres humanos, que son los rescatados, los redimidos, aquellos que han sido arrancados del pecado por la victoria de Cristo, sino también tiene su repercusión en los ángeles caídos, los que una vez fueron condenados, encarcelados en tiempos de Noé, cuando Dios hizo una obra tan tremenda. Podríamos leer ahora el pasaje de Génesis, pero no tenemos tiempo.
Bueno, pues bien, a estos espíritus encarcelados en su día, Dios, en la persona de Jesucristo, el Señor Jesucristo, se presentó y les predicó, en el cual, en el Espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. La noticia, ¿por qué era importante para estos ángeles caídos? Porque lo que Cristo fue a hacer fue a predicarles ¿el qué? Que la obra de salvación ya se había hecho, que la victoria sobre la muerte se había realizado, que la victoria sobre el pecado era un hecho, que el pecado había sido desmenuzado y la muerte también, que Cristo había enterrado todo eso, que Cristo había vencido, había resucitado, y eso traía salvación al hombre, pero también confirmaba la sentencia que había sido dada sobre los ángeles caídos. Su sentencia estaba hecha firme, estaba confirmada. La derrota del diablo estaba confirmada. Esto tiene una trascendencia muy grande, para que nos demos cuenta que la obra de Dios es una obra universal, trascendental, que afecta a todo, lo material, toda la creación material, pero también la creación espiritual. Todo está involucrado en la muerte de Cristo. ¿Y por qué dice el apóstol, les menciona estas cosas a los creyentes que están sufriendo allí en Turquía por causa de la justicia? Pues para que se den cuenta de lo importante de lo importante que es lo que tienen entre manos. Que no estamos hablando de cualquier casa, que estamos hablando de la vida, de la eternidad, de la justicia, de la condenación. Y vamos a terminar ya. Redondea todo este argumento incorporando un nuevo tema en el texto. El versículo 21. Vamos a leer otra vez el 20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Aquí el bautismo viene a ser otro argumento más que emplea el apóstol Pedro, para que los hermanos entiendan dónde realmente están, cuál es su posición, cuál es su poder y cuál es su privilegio. Y compara todo esto con el bautismo. Lo presenta el bautismo como un acto simbólico mediante el cual expresamos el vínculo que a través de la fe en Jesucristo nos une con Dios. Es decir, vosotros, hermanos, que estáis sufriendo persecución por causa de la justicia, sois personas que estáis en la misma silla, en el mismo camino que Noé. Noé fue declarado pregonero de justicia. Vosotros
estáis también en el mismo camino. Y de la misma manera que Noé sufrió y salió indemne del juicio de Dios, vosotros también habéis salido. El diluvio ocurrió en días de Noé y fue un juicio que afectó a toda la humanidad entonces. Solo 8 personas fueron salvas: Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Fueron salvados por agua o a través del agua, pero no por un acto caprichoso de Dios, sino porque confiaban en Dios, según leemos en Génesis. Aquellas 8 personas eran las únicas 8 personas de toda aquella generación que creían en Dios, que confiaban en Él, y fueron, por consiguiente, salvas del juicio que condenó a toda la humanidad entonces. Pues pensad en esto. De la misma forma que aquellos fueron salvos, vosotros habéis sido salvos. Y lo habéis expresado en el bautismo. Este acto de salvación a través del agua de quienes creían en Dios es comparado con el bautismo, un acto simbólico en el que representamos, porque el bautismo es una representación, en el que representamos nuestra salvación del juicio de Dios. En el bautismo somos sumergidos en el agua, muertos, y levantados de ella, resucitados. Y así representamos nuestra muerte espiritual con Cristo al pecado y nuestra resurrección con Él a una nueva vida. ¿Sois salvos? Pues bien, en este sentido figurado, el bautismo nos salva mediante la resurrección de Jesucristo. No porque el agua limpie nuestros pecados, sino porque en el bautismo estamos anunciando públicamente nuestra plena confianza en Dios y el deseo de servirle con buena conciencia. Nos estamos identificando con Dios, estamos creyendo en Él. Lo importante es que Cristo ha resucitado, triunfando sobre el pecado y la muerte, dándonos la vida. Y ya vamos a terminar con un pensamiento. ¿Por qué menciona aquí el apóstol a Cristo glorificado, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios? Para que nos demos cuenta, para que no nos distraigamos del hecho de que nosotros no dependemos de cualquiera. Dependemos del Cristo, que no solamente ha vuelto a la vida resucitando de la muerte, sino que ahora está ocupando el trono de Dios. Sobre todo principado y potestad y autoridad y sobre todo nombre que se nombra. Vosotros que estáis sufriendo por causa del Evangelio, estáis bajo la protección del que está sentado en los cielos, del que es Señor. A Él están sujetos ángeles, autoridades y poderes. El Señor reina y nosotros somos de Él. Hemos sido salvados como Noé,
y hemos sido hechos pregoneros de justicia como Él. Y si en algún momento de nuestras vidas somos llamados a testificar de nuestra fe bajo presión o padecimiento, somos bienaventurados, porque en ese momento somos hechos partícipes en este mundo de los padecimientos de Cristo por su Iglesia. Testigos de Dios ante el mundo, testigos de la verdad, testigos de la justicia, testigos de la santidad, testigos de Dios. Bueno, hermanos, este es un tema muy importante, muy largo. Va a haber oportunidad de volver sobre él en el capítulo 4. A nosotros aquí nos queda en la oración. La oración al Señor para que nos haga entender esto. Algo de lo cual muchas veces no somos conscientes. De que nosotros, hermanos, no somos cualquier persona. No podemos vivir de cualquier manera. No somos personas sin importancia. Somos hijos de Dios, redimidos, santificados, testigos de Dios, pregoneros de justicia, identificados con Cristo y llamados a ser santos, llamados a ser eternos, llamados a ser gloriosos, llamados a la eternidad con Dios, llamados a la perfección. Y estamos de paso por un mundo injusto, mentiroso, soberbio, un mundo de pecado, el mundo por el cual murió Cristo. Él murió hasta la muerte para sacarnos de ahí. Nos ha sacado y nos ha identificado con Él. Y como dice en Efesios, ya nos ha sentado con Él, juntamente con Él, en lugares celestiales en Cristo. Pues que el Señor nos ayude, hermanos, a vivir como lo que somos. ¿Qué somos? Somos hijos de Dios.